Pues señores, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, como quiera, estamos dándole pues una vez más nuestra entrega de nuestra programación aquí en Socializando. Ustedes saben que siempre estamos a tono con el tema que está en el tapete y qué mejor ahora mismo que tener como invitado especial en el día de hoy al doctor, el nefrólogo Domingo Martínez. Una vez lo llevamos y hablamos de diferentes temas, pero él que es muy tecnológico y se mantiene dando información por las redes, pues yo vi algo que él puso y en verdad es cierto. Usted sabe que el COVID ataca muchos órganos internos. Aún si usted sea asintomático, siempre si usted lo tiene internamente, aunque no se le descubra otra patología, otra dolencia que amerite internarlo, puede dañar algunos órganos. ¿Y qué mejor que prevenir que tener que lamentar, como dice un refrán muy popular en nuestro país? Y me llamó la atención porque ¿qué podemos hacer para que estos, si no somos asintomáticos, no tenemos ninguna dolencia, pero que podemos tener el COVID internamente y nos puede afectar a algunos órganos, en especial los riñones, que depende todo de nosotros? ¿No es así, doctor? Bienvenido a Socializar, doctor Domingo Martínez. Gracias, mi estimada Mirna. Para mí de verdad que es un placer nuevamente poder estar con usted en esta plataforma tan prestigiosa y siempre con el mismo objetivo, creando un mayor impacto de conciencia desde el punto de vista de salud en esta ocasión. De modo tal que me siento muy privilegiado. Lo que usted dice es una realidad con respecto a esta pandemia que tiene un azote. Creo que es una de las crisis más con más dificultad que hemos tenido. Tanto así que la estadística actual de la COVID afecta 87.4 millones de personas en todo el mundo y ya lleva aproximadamente 1.900.000 fallecidos. Es lastimoso, creo que debemos de seguir creando conciencia y hablando sobre este tema, aunque hoy lo vamos a ver desde una óptica, desde nefrología, desde el riñón, porque como sabemos, se habla mucho de la COVID y el daño a nivel pulmonar, que es el blanco del virus. ¿Por qué también el blanco del virus son los pulmones que empiezan a inflamarse y empiezan a mostrar una serie de señales que van en aumento, y muchas veces es lo que dificulta la respiración y se va prolongando pues todo este malestar de este virus? Pero los riñones, ¿cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos nosotros cuidarnos? Porque dicen que afecta a los riñones. ¿En qué medida los afecta? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si están afectando ya nuestros riñones? ¿Y qué podemos hacer para prevenir? Excelente, me parece justo iniciar con esa pregunta. Fíjese, Milna, que cuando hablamos Todo esto? de enfermedad renal secundario al COVID, pues existen muchos factores para que los riñones se vean afectados. Al inicio se hablaba aproximadamente de un 10% de daño renal en los pacientes con COVID, pero no era que no estaba dañando, era que faltaba tiempo para documentar y hacer publicaciones porque todo iba muy rápido. La realidad es que actualmente se sabe que aproximadamente el 50% de los pacientes que son afectados en la fase grave por la COVID presentan algún tipo de daño renal. Entonces, también, y eso no es el problema, mi estimada, porque el que está ingresado, desde un punto de vista, no es el problema, porque el que está ingresado, posiblemente el médico de cabecera, es ¿O muy atacan con difícil, adecuado? Me imagino es yo. exactamente, es muy difícil que se le escape esos marcadores. El problema está en que también se ha podido evidenciar que personas que han hecho cuadros leves, asintomáticos y que no han requerido quizá de un ingreso, también han sido afectados por la COVID en sus riñones. De modo tal que todos los pacientes que han presentado COVID se benefician, si no lo han hecho, de una evaluación renal. ¿Y cuál es el problema cuando tenemos
un tipo de daño renal en un paciente, o mi estimada, como hablábamos quizás hace un tiempecito, la enfermedad renal es asintomática, es silenciosa. Entonces, para la audiencia, cuando hablamos de enfermedad renal, se clasifica en aguda y crónica. La afección más importante para la COVID es la fase aguda. Y esa fase aguda tiene un buen pronóstico cuando se hace una intervención oportuna. ¿Qué pasa? Los pacientes a mayor gravedad, para darle respuesta a la pregunta que por qué la COVID daña los riñones. Ataca los riñones, exactamente. Primero, está el factor de la edad. No es lo mismo el paciente añoso que un joven de 17 años. Dos, regularmente las personas que son de más edad tienen otras comorbilidades como hipertensión, problema cardiovascular, un problema de lupus y por ende todo eso lo hace mucho más vulnerable. Además de eso, como usted decía en la introducción, el virus tiene múltiples vías. Una de ellas es la infección a los pulmones cuando afectan los alveolos, pero también el virus produce daño endotelial, daño de los vasos. Pero hay otro fenómeno que se da y es una afectación a nivel de la coagulación en esos pacientes formando trombos. Y la más severa de todas es el estado de hiperinflamación que presentan esos pacientes. También ya se sabe que hay un daño directo del riñón con el virus, porque es conocido que los receptores que se encuentran en los pulmones también se encuentran sobrepresados a nivel de los riñones. Sin embargo, no se podía evidenciar con tanta claridad al inicio, pero ya sí se sabe que de alguna forma en biopsia que han hecho en pacientes con daño renal, en pacientes quizás ya fallecidos, se han dado cuenta que sí, que existe la presencia del virus a nivel de los túbulos, a nivel del glomérulo, de modo tal que no hay duda que los pacientes que desarrollan alguna fase, un gran número de los pacientes necesiten una atención desde el punto de vista renal. Mira, doctor, y usted que habló que también se desarrolla cierta acumulación ¿cómo le voy a decir esto? En las venas, por la falta de los coágulos, los trombos. Los coágulos de los trombos, me imagino que por la inactividad. Sí, eso porque no vale la famosita aspirinita que dicen que se vende para eso, no vale eso. Eso es un tema que de alguna forma favorece, porque la aspirina es antiagregante. Sin embargo, hay otras opciones mucho mejor, mucho más efectiva que la aspirina. Claro, el que tiene los factores, el que tiene la sangre más diluida, tiene menos riesgo de formar coágulos y trombos. Que por el ejemplo, tema con eso es que cuando se forma, circulan en la sangre, muchas veces no solamente dañan el riñón. Tenemos una cantidad de pacientes, Mirna, que uno le da la de alta. Y le entaponan las vías de las arterias cerca del corazón y puede provocar un infarto. Totalmente de acuerdo. Como también derrame cerebral a nivel neurológico, a nivel del cerebro. Entonces, muchos pacientes, cuando uno le da de alta, quedan con un riesgo alto a los primeros 30 días de presentar cualquier efecto tromboembolítico. Y hemos tenido pacientes que cuando esa persona, la doñita, el señor, esa señora, comienza supuestamente a mejorar y muchas veces abandonan los tratamientos, llegan a la emergencia con ACV, que son afecciones, muerte cerebral, como le dicen en la calle, llegan con convulsiones y muchos de ellos han perdido la vida. O sea que es un tema bastante serio. Mire, doctor, y también no podemos olvidar de personas que son alérgicas a la aspirina, porque yo soy una alérgica a la aspirina. Yo no, ningún medicamento que contenga aspirina puedo tomarlo porque me da cierta hinchazón en los ojos y me da
cierto malestar estomacal también. O sea que hay muchas personas como yo que son alérgicos a la aspirina y tienen que decir como usted Tener una cuidado evaluación. con eso, tener cuidado con eso, porque a veces eh, que también nosotros hacemos mucho hincapié en el paciente con afección renal, es la automedicación, que hay muchos medicamentos que son nefrotóxicos. Y si usted tiene un daño renal y no lo sabe, y no tiene ese cuidado, y se bebe un diclofenac, se bebe un acetaminofén, se bebe un antibiótico, de alguna forma empeora la esfera renal. Así es. Y entonces, hemos hablado de todo esto, no como yo, que me sentí, usted se recuerda la primera etapa del COVID, que estaba completamente así, nada, me sentí como que las piernas se me estaban, yo, el primer examen virtual lo hizo usted conmigo. Aleluya, aleluya, sí, me acuerdo, no, claro. Ahora hay un poquito más de tranquilidad porque se conoce más la patología y muchos pacientes le han perdido el temor. Eso es una arma de doble filo, porque a raíz de que se le ha perdido el temor, la curva de nuevos casos ha aumentado, sobre todo con lo que ha sucedido a nivel del mundo, con la fiesta navideña, las reuniones, lo compartir. El alcohol, doctor, también influye, las bebidas alcohólicas. Sobre todo, entonces, ahí se habla ahora mismo de muchas cepas que están afectando a nivel del mundo. Que son más... Entonces, nosotros no estamos tampoco lejos de la realidad. Ahora bien, ¿qué debemos de saber? Que cuando el paciente presenta un daño renal, tiene un 50% por encima de aquel paciente que no ha presentado daño renal con la misma condición de fallecer. Por eso, la insuficiencia renal aguda se considera un factor de mal pronóstico y un factor de una mayor tasa de mortalidad. De ahí la importancia. Sin embargo, en los pacientes que han presentado una condición leve o moderada y le han dado de alta con un referimiento que vaya a un nefrólogo y no han tomado medidas, muchos de ellos a corto plazo van a desarrollar una enfermedad renal crónica que es irreversible. Porque si ellos esperan algún síntoma, no lo van a encontrar. Porque los síntomas que aparecen cuando hay daño renal, hablando en el contexto de la COVID, es hematuria microscópica, o sea, en el microscopio, y proteinuria, que muchas veces el paciente no lo puede detectar de forma visual, sino que hay que hacerle un examen de orina, a tal modo de que la insuficiencia renal aguda se considera el primer factor predictor para desarrollar a corto plazo una enfermedad renal crónica. Doctor, y el asunto es tan serio, Mirna, que de lo que logran sobrevivir cuando en su estado crítico, la mitad de ellos quedan de forma perpetua en hemodiálisis. Verso quizá los pacientes que presentaron la COVID en una fase moderada, casi todos se le revirtió el daño renal. Solo a un 4% aproximadamente se quedaron en hemodiálisis. Y tanto así que se sabe que el 80% de los pacientes que presentaron el daño renal no tenían un antecedente de daño renal previo. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Excelente. Entonces, de ahí siempre va a ser sumamente importante
no descuidar la función renal. Tanto así que hubo un estudio nuevo que salió hace poco, donde muchos pacientes, el Sí, lo único estoy factor escuchando. que presentó fue proteinuria y no en rango nefrótico. Cuando digo rango nefrótico es porque las proteínas que están presentes en la orina se mandan a dosificar, y cuando tenemos más de 3 gramos en 24 horas, hablamos de Lo una estoy orina escuchando un poquito nefrótica. lejos, a Isao, a Deyanira, que me, por favor, porque como que el audio se me fue un poco. Ok, Vamos a ver, Deyanira. entonces, Sí. a tal modo que la proteinuria que presentan esos pacientes son prácticamente insignificantes y están ocultas, ganando cuerpo, agravando el riñón, atrofiando la esfera renal, y ese paciente anda como chivo sin ley, como digo yo en buen dominicano. Mire, doctor, hemos hablado porque mirando que la mayoría, que yo digo que las nuevas tecnologías, los alcances médicos, ¿por qué no van estudiando medicamentos que sirvan para la mayoría de los padecimientos que sufre el ser humano, pero que no afecte al riñón? Porque casi todos los medicamentos afectan el riñón. Entonces Mira, yo digo, ¿qué podemos? Ajá, me va a contestar eso, pero ¿qué podemos hacer y empezar nosotros a prevenir? Beber mucho líquido. Hay por ahí andan una serie de 6 juguitos que usted se pasa 3 días bebiéndose de a 2 jugos. Dígamelo porque yo me lo voy a comprar. A ver qué es lo que hay que hacer. Todos los medicamentos dañan el riñón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tom, es tremenda y excelente pregunta. Lo que pasa que los riñones es uno de los órganos que tienen mayor participación en el cuerpo. Se habla así de pronto de 7 participación, y una de ellas es la eliminación de tóxicos, de todo lo que ingiera el cuerpo, que el cuerpo o el organismo no necesite, se debe de eliminar a través de los riñones en su gran mayoría. Otra vía de excreción es el ACS. Tanto así, Mirna, que el riñón, el que conoce el riñón, la función del riñón, lo compara como algo de alto costo. Por ejemplo, si yo le digo, Mirna, ¿cuánto le costó esos accesorios, esos souvenirs que usted tiene ahí atrás lindísimo? Y el precio es alto. Ay, mi hijo, eso me costó un riñón en Nueva York. Así es. Eso, eso cuesta un riñón. Usted nunca escuchó de que eso cuesta un corazón, eso cuesta un ojo. Un Sí, riñón. un riñón y la mitad del otro cuando es muy caro el precio. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando los riñones se pierden, no hay forma de que ese ser humano vuelva a tener una calidad de vida como antes la había tenido. Porque el riñón participa en la regulación de la presión, en la formación de calcio, en la producción de hormonas para que no nos dé anemia. Pero es que se daña fácilmente, porque si a mí me dan un medicamento para la presión, la hipertensión, me dan medicamento para la diabetes, me dan medicamento para X cosas, le afecta a los riñones. Los residuos de medicamentos lo van dañando. Totalmente de acuerdo. De alguna forma dejan alguna secuela, y de ahí es la importancia de un chequeo oportuno con su nefrólogo, o en su defecto con su médico de cabecera, solicitarle que le indique los marcadores renales. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano muy noble, muy delicado. Hasta con usted ingerir poca agua, él se pone ñoño y se contrite y no y deja de funcionar. Cuando tiene una agresividad por alguna razón y nosotros no conocemos, porque entonces ñoño y no avisa. Hay que adivinar que él está guapo, porque no da síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguna afección renal, lo que hacemos es un ajuste de dosis, porque los medicamentos, de acuerdo a cómo esté la función renal,
se dosifica. Hay que recordarle que la medición de la función renal se hace en números y se clasifican en 5 estados o estadio, y de acuerdo en el estadio que se encuentra el riñón, la enfermedad renal, se le hace el ajuste de cualquier medicamento. Para prevenir el daño renal es importante y fundamental una buena hidratación justa. Y hay que recordar que aunque hay un estándar de 2 litros a 2.5, sin embargo eso depende de muchos factores. Porque el que está en una construcción cogiendo sol, temperatura, vendiendo fuerza, necesita un volumen mayor que aquel quizá que esté en una oficina más sui generis, hablando, sin tanto movimiento. Lo mismo sucede con aquellos pacientes o personas que hacen ejercicio, que corren, que deben de saber que necesitan una cantidad de agua. Otro punto importante para evitar el daño renal es la automedicación. Por lo que hemos dicho que los medicamentos de forma abusiva dañan los riñones, dañan el corazón. Cualquier parte del organismo se puede ver afectada por un uso indiscriminado de algún medicamento. Mire, doctor, dígame. Entonces, aquellos pacientes que por alguna razón son hipertensos, son diabéticos, para que su riñón no progrese a una enfermedad renal, deben de tener de forma obligatoria niveles óptimos de la presión arterial, así como niveles óptimos de la glucemia o la glucosa. Pero también aquellos pacientes que presentan alto el colesterol, tanto malo como el colesterol total y los triglicéridos. Se ha demostrado que esos pacientes que son productores muchas veces del colesterol, se le dañan los riñones cuando no se medican de la forma correcta, porque muchas veces, ¿qué sucede? Miren qué sucede, y con eso le doy paso a la pregunta. El colesterol alto daña el riñón, ¿verdad? Y si por mala suerte ya se encuentra afectado, hay muchos medicamentos para el colesterol que no se pueden dar con el riñón afectado, sino que hay que saber cuál de los medicamentos que baja el colesterol es el que le conviene. Así es. Vamos ya a la pregunta final, que tenemos que irnos ya a la pausa para terminar con su participación, doctor. Entonces, lo que le decía ahí, que son mitos o si son beneficiosos, porque pueden ser mitos y no ser beneficiosos, y pueden ser mitos y sí que rindan algún beneficio al riñón. Y es el agua de coco, el riubalbo, la cúrcuma, todas esas cosas que dicen que son buenas para orinar, para que mientras más orina, más se limpia el riñón. Los 8 vasos de agua, los juguitos naturales que me lo voy a comprar, dígame si lo que dicen que usted pasa 3 días bebiéndose 6 jugos diarios. Y también eso elimina toda la dolencia del riñón. Dígame a ver. De alguna razón, mi estimada, los jugos hidratan el riñón, hidratan el cuerpo porque es líquido. Y de alguna forma el riñón siempre va a agradecer que lo tengan bien hidratado. El problema es que muchos de nosotros no conocemos la función renal. Entonces lo primero es saber si mis riñones están funcionando correctamente, sí o no, y a partir de ahí, qué yo debo de tomar y qué no. Con respecto a algunos mitos, con el agua de coco, en el paciente que no tiene problema del riñón, fenomenal. Sirve para todo, si me permite el término. Tiene de todo. Ahora, en el paciente con diálisis, mi estimada, está contraindicado por su alto contenido de potasio. Y se ha demostrado que el potasio alto produce parada cardiorrespiratoria. O sea que a los pacientes se le paraliza el corazón y fallece. Otra fruta que se puso de moda fue la carambola.
que se demostró que la carambola en pacientes que no tienen antecedentes de daños renales terminaron desarrollando daño renal. Oiga eso. Y el único antecedente importante que tenía era un uso continuo de carambola. Sin embargo, en el paciente que tiene un daño renal le iba pésimo, a tal forma que muchos de ellos evolucionaron a una enfermedad terminal. Con los remedios naturales, y con eso termino, es que no conocemos el nivel de tóxico que tienen muchos de esos frutos, muchas de esas raíces, porque no se ha estudiado. ¿Qué pasa? A veces mucho té de remedio casero. Sí, si usted se lo toma una vez, no hay problema. Pero yo tengo pacientes que dicen, ay doctor, yo tengo 30 años usando, que voy al campo, busco una raíz, lo pongo el hervir y lo cuelo. Y muchas de esas raíces tienen partículas tóxicas que no se eliminan con el riñón y se van acumulando con el tiempo. Y como el riñón no da síntomas, anda el carajo, si me permite el término. Cuando aparecen, lastimosamente, hay poca cosa que hacer. Yo digo siempre que es mejor prevenir que dializar y que siempre, mi estimada amiga, la prevención va a salir más barato que la enfermedad. Un besote, Dios me la bendiga y encantadísimo de compartir contigo. Gracias por compartir con nosotros esta media hora. Gracias, doctor. Bye bye.